Bueno, bueno, hemos estado hablando sobre el arrepentimiento. Hoy vamos a ver 6 ingredientes o 6 características que debe de tener una persona que, para que esté segura de un verdadero arrepentimiento. 6 ingredientes, porque a veces se habla de arrepentimiento, pero hemos vivido el arrepentimiento que viene de Yahweh, que viene de lo alto. O lo que hemos tenido es una especie de remordimiento o de reflexión, pero realmente hemos vivido el arrepentimiento, porque un verdadero arrepentimiento transforma, cambia vida. Pero si la persona hoy llora, hoy dice, pide perdón a una persona o le pide perdón a Elohim, pero después cuando ya se va esa angustia del alma, cuando ya las aguas, porque a veces en medio de la tormenta, en medio de la tragedia, en medio de la enfermedad, en medio de perder la empresa o el dinero, perder aquello, en medio de todo eso, en medio de perder a un ser querido, una relación que se viene al suelo, se vuelve añicos, la persona llora y hace esto y lo otro, y resoluciones y votos, pero al cabo del tiempo, cuando ya las aguas han amainado, vuelve a sus vicios, vuelve el puerco, el cerdo al hieno, el perro a su vómito. Entonces eso no es verdad que ha habido un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento muestra muestra que la persona lo ha hecho, lo ha vivido, es cuando verdaderamente ha cambiado, es cuando verdaderamente se ha transformado en tu vida. Por eso, hoy lo invito a que veamos eso, el verdadero arrepentimiento. Vamos a mirar eso en su palabra, lo estamos mostrando aquí, y vamos a ver seis, vamos ahora, tampoco lo voy a traerle toda la temática hoy, pero sí vamos a iniciar, o ya lo iniciamos, tema anterior, pero hoy vamos a profundizar sobre el arrepentimiento. Debe haber una percepción del pecado, debe haber una angustia por el pecado, haber una confección, angustia o dolor por el pecado. Debe haber una confesión de pecado. Ya el pecado debe producir vergüenza por lo que hice y vergüenza por decir, uy, no quiero pasar por esa vergüenza. Debe odiar el pecado. Cuando la persona odia el pecado es cuando ya no quiere, ya dice, no quiero hacer. Y entonces quiero no robar, quiero no adulterar, odio el adulterio, odio el vicio, el alcohol, lo odio. Cuando ya la persona, ya esos son situaciones que se van viendo, y entonces veríamos el sexto como ya un abandono del pecado, como si ya el pecado que yo hacía, que yo ejercitaba, que yo practicaba, ese estilo de vida, empiezo a mirarlo con estas características. Entonces es cuando verdaderamente podemos decir, yo pasé por esa. Entonces vamos a ver que sea la misma palabra de Yahweh, que vaya mostrando esas. Y entonces vamos a ver ese tema, percepción del pecado. Hechos 26:18. Dice, para que les abras los ojos. O sea, una persona, bueno, le voy a poner un ejemplo. Cuando uno sale a evangelizar, cuando uno sale a compartir por las calles, y de pronto llega donde una persona y la persona
uno empieza a decirle de la necesidad de arrepentirse, de la necesidad de convertirse. La persona lo primero que hace es, bueno, cuando la persona está ciega, él dice, él mira la paja de su vecino. Dice, uy, mi vecino es el vecino. Ese sí necesita, porque ese es un drogadicto, ese es un borrachón, ese es un ladrón y señala, ¿ya? Pero la viga que tiene en sus ojos no la percibe para que le abra sus ojos. Sus ojos, lo que él ve en su vida es perfecto, lo que él ve en su vida es correcto. ¿No le ha pasado eso? Que de pronto, ay, ojalá hubiese estado aquí mi hija, ojalá estuviese aquí mi marido, ojalá esto lo escuchara mi hermano, pero ellos no ven nada. Pero el Evangelio está hablando a Pablo, Yeshua le está diciendo a Pablo, abre los ojos de los demás. Y mire que está hablando de un contexto de un hombre religioso que andaba en un contexto religioso, que él estaba convencido de que era santo, que era perfecto y que era justo. Pablo estaba convencido, de tal manera que perseguía a los creyentes en el Mesías, porque él y su sinagoga que lo dirigía, él estaba bien. Y en ese contexto no se había abierto que los ojos. Entonces él le dice, le está diciendo a esa misma gente, a los mismos tuyos, que están convencidos, ellos están convencidos. Ahora mismo todavía, después de unos 1000 años, ellos están convencidos que ellos no necesitan arrepentir. Ellos necesitan al Mesías que venga a ponerlos en el lugar de gloria que ellos quieren, pero ellos no necesitan arrepentimiento. Ellos no necesitan convertir. Este señor que, como le decía, le tocábamos las puertas y decía, ve donde mi vecino, porque mi vecino sí tiene que arrepentirse. Yo no, yo soy de una persona correcta. Yo, pues, de vez en cuando me voy por allí y tal, y mi canita del aire, pero yo soy una persona correcta. Yo he levantado a mis hijos, yo mantengo mi hogar. Bueno, entonces, mire, Hechos 26:18, para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. Esas personas de pronto metódicas, correctas, que tienen unos buenos títulos, que tienen buenos dineros, que tienen, y entonces se muestran impolutos, pero por dentro están podridos. Por dentro son como sepulcros blanqueados. El sepulcro usted lo ve bonito por fuera, pero por dentro hay un difunto que se está pudriendo. Y así son muchos. Por fuera son sepulcros blanqueados. Ante la gente son sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos. Entonces el evangelio verdadero es el que logra el arrepentimiento, es el que logra que la persona perciba que es un pecado. Mientras tanto, la persona puede morir creyéndose santo, impoluto y bueno. Le dicen hasta honorable, le dicen hasta impolutos, pero por dentro están podridos. Dice, pasen a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Yahweh. El problema es que muchas congregaciones están llenas de estos seres que brincan, ahora lloran, pero ellos nunca de nada, no les enseñan a qué, a percibir que han pecado, percibir que lo que hizo Yeshua en el madero lo hizo porque ellos estaban ¿qué? Podridos en sus malos, malos, malos vivires. Y del poder de Satanás, y para qué dice, y del poder de Satanás, porque esa persona, aunque usted la ve bien y tal, pero ella en sí tiene un ejercicio, una práctica de pecado. Esa persona está bajo la esclavitud de Satanás. Satanás lo tiene como esclavo. Satanás lo tiene como esclavo. Y él es esclavo del pecado y él es esclavo de Satanás. Entonces recibirán, vean que es un proceso. Si esto no pasa, si la persona va a ir, ay, que yo entendí que Yeshua me perdonó, sí, pero es que tú sigues en ejercicio de pecado, sigues en práctica de pecado. Y mira lo que dice, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se le dará un lugar
entre el pueblo. Se le dará un lugar entre el pueblo de Yahweh, el cual es apartado por la fe en mí. Ese pueblo no es apartado ya por su genética, ya no es el pueblo de Elohim verdadero, ya no es apartado por. Sí, el Yahweh tiene su escogencia. Él declaró quiénes eran las ovejas de su prado. Él declaró quién era su heredad. Sí, eso lo dice la palabra de Dios. Pero unos se quedaron allí, los hermanos de Judá, y otros salieron por el mundo como gentiles y allá. Y entonces Yahweh le encomendó a su hijo a recoger a esas ovejas perdidas de la casa de Efraín, a la casa de Israel. Entonces, ese pueblo está hablando y se les dará un lugar entre el pueblo. Solo, solo ocuparán ese pueblo aquellos ya sean judíos o sean efraínes gentiles en el mundo, aquellos que verdaderamente se arrepientan y se conviertan y acepten que Yahshua se subió a un madero para pagar por sus pecados. Claro, y se les dará, solamente se les dará. Si una persona dice que está en una iglesia pero sigue pecando, sigue en ejercicio de pecado y sigue en práctica de pecado y sigue en estilo, es porque verdaderamente no se ha convertido. Solo se le dará un lugar cuando verdaderamente haya pasado por esto. Se le haya abierto los ojos, perciba el pecado. Ya vamos a ver las otras cosas y se ha librado del poder de Satanás y entonces volverá a ser el pueblo de Elohim apartado para Dios. Mientras tanto, no puede hacer los ritos y puede hacer todo lo que sea, pero mientras esto no suceda, entonces no ha pasado nada en la vida de esa persona. Vamos a seguir viendo lo que nos muestra la palabra y los literales que yo les traigo acá. Vamos a ver. Aquí, Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo, esta es la parábola del hijo pródigo. Y muchos han dado unos mensajes bellos y hermosos. Pero el hijo pródigo es para el pueblo, es para las 12 tribus. Judá es el hijo que se queda ahí refunfuñando cerca, pero que no ha comido ni ha creído en el cordero que Yahweh ofrece. Y el que estaba lejos, el hijo pródigo, el que pidió los bienes y se fue para el mundo y se regó y se volvió gentil, ese es Efraín gentil. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero mire lo que así estaba escrito en Oseas que iba a suceder. Hasta que no vuelvan arrepentido y convertido, así le dijo a Efraín. Y entonces dice, me levantaré e iré. Me levanto y busco a mi padre y le diré, Padre, contra ti, contra el cielo. El cielo son los mandamientos de él. ¿Dónde vinieron? ¿Dónde vienen? Vino de un hombre Moisés, por favor, no se dejen. Los mandamientos de Yahweh vinieron del cielo y tanto vinieron del cielo que fueron escritas en unas tablas por el dedo de Yahweh, por el espíritu de santidad de Yahweh. El dedo de Elohim es el espíritu de santidad de Yahweh. El mismo Yahweh. Por el mismo dedo de Yahweh fueron escritos los mandamientos. Entonces he pecado contra el cielo. Pecar contra los mandamientos de Yahweh. He pecado contra ti. Reconoció. No fue y dijo, ay, es que yo he sido malo en la vida y perverso porque es que a mí me hicieron daño. A mí mi padre me abandonó. A mí me hicieron esto. A mí me hicieron aquello. Él no se puso con ese cuento. Es que mi padre me dio la plata y me abandonó y me dijo que me fuera. Efraín se fue como gentil por el mundo. Ya, Judá ha estado cerca. Efraín se fue lejos. Está por el mundo regado. Pero él tenía que venir con una percepción del pecado. Miró el pecado. O sea, abrir los ojos es para que mirara. Una persona que está en oscuridad no sabe dónde, pero prende la luz y mira, ahora veo, ya. Entonces, a él tenía, ¿qué tiene que suceder?
percibir el pecado, mirar el pecado, reconocer el pecado. La luz, porque la gente siempre busca culpables, que este fue, que yo lo hice, pues porque no. He pecado contra el cielo, yo, este contra. Mientras las personas no reconozcan su pecado, desde luego, ¿sabes? Como no hay mandamiento, no está el espejo celestial que les muestre, mira, esto es pecar contra Yahweh. Nunca. Ahora hablan bonito, le hablan esto, pero no lo confrontan, entonces la persona nunca lo va a percibir. Siempre, no lo digo, por eso es que entran ya a declarar y a pedir bendición, porque es que, al contrario, Yahweh me debe a mí. Entonces él me tiene que bendecir, me tiene que dar un carro último modelo, me tiene que dar una tierra así. Entonces Yahweh termina debiéndolo a él. Pero usted reconoce como este efrayinita, el hijo pródigo es el efrayinita que come del cordero, que acepta el cordero, porque aquí le dice, a mí no me has dado ningún cordero. Así, ya yo te di el cordero, ahí tienes el cordero. Y ellos siguen diciendo, jugando y así diciendo, el cordero no ha venido para mí, yo no necesito un cordero, yo necesito un Mesías liberador, libertador. No, la palabra decía que necesitabas un cordero. Y Efraín Gentil por ahí en el mundo sí ha creído en ese ¿qué? En ese cordero que fue presentado hace 2000 años. Se vio a sí mismo como un pecador. Se vio a sí mismo como un pecador. Estamos presentándolo. Y yo miro aquí porque me interesa que lo vean, que vean este literal. Se vio a sí mismo como un pecador y nada más que un pecador. Así es. Mírese. O sea, mírese. O sea, esa percepción, ese mirar, es decir, sí he pecado. Yo necesitaba de la salvación. Yo necesitaba de la salvación. Antes de que un hombre pueda venir al Mesías, primero debe volverse en sí mismo. O sea, la persona está, o sea, debe ver, mete tu mano en tu corazón, le digo. Y sacó, ¿y qué tienes en tu corazón? Lepra, está podrido. O sea, tiene que reconocer que está podrido en su vida. Antes que un hombre pueda venir al Mesías, primero debe volver a sí mismo. Salomón en su descripción del arrepentimiento consideraba esto como el primer ingrediente. Si ellos se volvieran en sí, o sea, en sí, no en el ojo del otro, no en el político, no, en ti, tu vida, tu problema, el problema eterno que tú tienes. El problema eterno que tú tienes que llevar es que heredaste el pecado de Adán y tú mismo ejercitaste tu propio ¿qué? Pecado. Entonces, si te volvieses, te mirases en ti, si hubiese la luz que te mostrara la corruptela que somos cada uno de nosotros, la pobredumbre que somos cada uno de nosotros. Un hombre primero debe reconocer y considerar cuál es su pecado y conocer la plaga en su corazón, conocer la lepra de su corazón. Es lo primero que debemos que mirar. Entonces, estamos viendo esto y lo estamos analizando de esta manera para que podamos, que podamos. Listo. Entonces, vamos aquí. Listo, vamos aquí a ver esta parte. Quiero compartirles. Lo primero es la iluminación. O sea, la persona está en una oscuridad. Debe reconocer que está oscuro. Debe reconocer que, pero no está ciego para sí mismo, pero sí está viendo para los demás. Lo primero es que sea iluminado, no para ver a los demás. Ay, que esta prédica la escuchara fulano. Terencia, no. Lo primero es la iluminación. Ahora sois luz en el Adón, Efesios 5. Primero se debe ver el pecado antes de que se pueda llorar por él. O sea,
Como una persona llora por un cáncer, porque se lo muestra, ¿verdad? Aquí usted tiene un cáncer. Pero eso es la parte física. Pero ¿cómo lloras por la lepra espiritual que tenemos si no hay una iluminación? Recuerda que en Hebreos dice, aún algunos fueron iluminados, pero iluminados para mostrar el poder, la grandeza de Yahweh, pero no se convirtieron. Primero debe ver el pecado de que se pueda llorar por él. De ahí que se infiere que donde no hay vista del pecado, no va a haber vista del pecado si cuando llegan a las iglesias no le... ¡Uy! Prohibido hablar aquí de pecado. Prohibido de confrontarlos con el pecado. Prohibido de mostrarles los mandamientos de Yahweh. Aquí mandamientos de Yahweh no se predica. Eso no, eso es para otra parte. Eso es para los judíos. ¿Ya? Pero aquí no. Pues no comen. De ahí no pueden, o sea, donde no hay vista del pecado, no puede haber arrepentimiento. Muchos de los que pueden espiar fallas en otros, pero no ven ninguno en sí mismo. Entonces, esto es lo que vamos a ver vamos a ver el segundo punto. Vamos a ver el segundo punto. La angustia por el pecado. Vamos a ver eso. La angustia por el pecado. Y lo vemos. Oseas, el libro de Oseas. Se puede decir, sí, le habló a las 12 tribus, pero es más exclusivo para el Efraín gentil. O es más exclusivo para las ovejas perdidas de la casa de Israel que Yahshua vino a buscar. Él estuvo allí con Judá, que eran ovejas del prado. Pero él dijo, tengo otras ovejas. Ya les hablé a ustedes, pero yo fui enviado por mi padre a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oseas es para la casa de Israel. Porque en Oseas, pay atención, se le da carta de divorcio. Yahweh le da carta de divorcio a Efraín, a la casa de Israel. A Efraín, casa de Israel es Efraín. Casa de Judá es judío. Casa de Efraín. Los judíos no son los únicos israelitas. Casa de Efraín. Le da carta de divorcio y declara, ya no eres pueblo mío. Eras mi esposa, ya no eres mi esposa. Te doy carta de divorcio. Oh, le da carta de divorcio. Y le dice, ya no eres pueblo mío. Pero también allí mismo en esa carta promete volverlo a ser su esposa. ¿Quién va a ser la esposa de Yahweh? La casa de Efraín gentil con la casa de Judá, con los que se convierten. Van a ser la esposa nuevamente. Los gentiles efraínitas, ellos, ya vean, ponga atención. En Jeremías y en Oseas dice, vea lo que ahí dice, te vas por el mundo, te vas como gentil, perderás tu identidad, buscarás otros dioses, otros amantes, pero yo algún día aquí te volveré a ver. Aquí eso no ha ocurrido, eso no está en la teología cristiana, eso está en la Biblia. Él dice, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, a nadie le ha hablado, del ser humano, nadie le ha hablado de su amor desde sus entrañas a Efraín indómito, a la casa de Israel. Ni siquiera le habló así a la casa. Yo lo amo de lo más profundo. Y como lo amo de lo más profundo, él volverá a ser. ¿Se ha cumplido eso? Se ha cumplido. Los ha recogido. Bueno, ahorita puede decirse que ha recogido una parte de la casa de Judá, pero por allí no está. Estamos regados por él. Pero a ellos le dijo, hasta que no vuelvas en angustia, hasta que no vuelvas en dolor. Iré y volveré a mi lugar. O sea, ¿qué dijo este día? Desde ahora te voy a dar la espalda. Desde ahora te vas por el mundo con tus amantes hediondos, te vas, te revuelcas con ellos. Iré y volveré hasta que reconozcas tu pecado. Esto lo vamos a ver más adelante. Y busquen mi rostro. Reconoce la gente, el liderazgo, el pastor, el sacerdote lleva a que la persona
reconozca su pecado, bien, pues. Pero hay unos que ni siquiera, no, lo llevan a declaran, lo llevan a charlas motivacionales, lo llevan a conquistar, pero nada de que reconozca su pecado. Busquen mi rostro, en su angustia me buscará, en angustia. Él tiene que verlos angustiados. Entonces, cuando uno vuelve a Yahweh de verdad y se da cuenta, el espíritu de santidad lo llena y lo muestra y dice, uy, cuán lejos estaba de Dios. Si sea la persona más metódica, más correcta. Lo digo, lo digo en sus labios, oh, uy, de oídas, uy, yo creía que estaba bien. Yo estaba lejos de ti, ¿no? Un hombre impoluto, un hombre correcto, oiga, lo vea. Oh, sin embargo, estaba lejos. Imaginen, todos nosotros hemos sido, somos corruptos. Y entonces, hasta que uno no llora y hasta que uno dice, uy, me da dolor haber pecado, me duele haberte puesto en tus ojos mis andares, mis pensares, mi fantasía, mi porquería, me duele, papá. Y cuando uno está libre, entonces, por ejemplo, esas borracheras, y cuando uno ve a una persona borracha, dice, uy, señor, pobrecito este hombre, parece un payaso, qué cosa tan espantosa, mira qué hace para estar borracho, cómo ama, cómo se, cómo se revolotea en su estiércol, en el hieno, en el vómito. Pero eso le duele a uno porque uno también lo vivió, uno también lo hizo. Y dice, bueno, ya ni más me acordaré, pero uno sí debe de recordar de dónde fue sacado. Y para eso ha vivido, ha vivido una angustia, un dolor. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Yahweh. En estos momentos, así lo está haciendo. El Espíritu de Santidad lo hace en tu vida. Y entonces, miremos, seguimos viendo sobre la angustia del pecado, sobre el dolor del pecado. Dolor, o sea, existe dolor, la gente se ha vuelto sinvergüenza. Que Yahweh es sinvergüenza, que Yahweh es alcahueta. No, él ya me mira, entonces me llena de gracia, yo estoy lleno de gracia, entonces puedo seguir pecando. ¿Usted cree que eso? Usted no sabe el dolor que nosotros le producimos al Padre cuando nos revolcamos en nuestros vómitos de inmundicia. Usted no sabe ese dolor de un escogido revolcándose otra vez en lo mismo. Eso debe producir un dolor en nosotros, porque en Yahweh produce un dolor, pero el dolor debe experimentarse, la angustia. Esto debe ser fruto del verdadero arrepentimiento. Y mire qué sucederá cuando Yahshua venga. Aquellos que le pasaron la lanza mirarán al que traspasaron y llorarán. Dolor, uy, sentirán un dolor profundo. Bueno, en ellos, estas series de estos ingredientes, estas características de arrepentimiento pasarán rápido porque a ellos les tocará así, pero mirarán al que traspasaron y llorarán. Zacarías 12:10 dice, una mujer no puede esperar tener un hijo. Parto normal, una mujer no puede esperar un hijo sin dolores. Así como no puede arrepentirse, así como uno no puede arrepentirse sin tristeza. Muchos derramaron lágrimas por los pecados. En Lucas 7:38 vemos una mujer prostituida, una mujer adulta, una mujer que hacía y deshacía, pero después, al llegar a la presencia de Yahweh, al llegar a la presencia de su hijo amado Yahshua, se volcó en lágrimas y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos
y besaba sus pies y los ungía con perfume. Esta es la enseñanza. Esto es lo que muestra su palabra. Su palabra no muestra otra cosa, sino que produce un dolor. ¿Ha pasado usted por eso? O sea, ha caminado usted por el mundo muerto en sus pecados y en sus delitos. Y entonces le compartieron y le dijeron, venga aquí adelante. Y no pasó nada. No se ha dolido usted por el pecado que cometió o el pecado que pueda cometer. Entonces, ojo, porque eso está como raro. Está raro esa parte. Tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo, porque está raro que no podamos mirar nosotros eso. Vamos a traer otro pasaje aquí. Ya les traigo otro pasaje que quiere decir. Ahora sí. Y vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Parte B. Sino porque fuisteis contristados para arrepentirse. Ese dolor, y esto viene del lugar. Eso viene de una comunión y eso viene de un verdadero deseo de encontrarme y Él me llena de un verdadero arrepentimiento. Sino porque fuiste contristado para arrepentirte. Ese dolor no era para morirte, no era para llevarte. Quizás Judas sintió remordimiento, pero tuvo un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento te lleva a apartar del pecado y es que corrió a suicidarse. Ese no es un verdadero arrepentimiento, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Una persona se quiere apartar, no va a buscar otro pecado, porque habéis sido contristados según el, no contristados según el mundo y tu propio pecado, el mundo y tu propio pecado. Te puede llevar a llorar, te puede llevar a angustiar, te puede llevar a remordimiento. Pero lo que viene de arriba es, habéis sido contristados según Elohim, para que no haya ninguna pérdida. O sea, hay gente que muere con dolor por su pecado, el dolor que le produce el pecado, el dolor que le produce el pecado porque con mi borrachera perdí a mi mujer, o el dolor que me produjo el adulterio porque con el adulterio perdí a mis hijos y a mi mujer, ¿ya? O el dolor de haber hecho esto y haber perdido la plata, el dinero, me produce un dolor, pero eso no es un verdadero arrepentimiento, no es uno. Porque la persona sigue igual y baja pérdida, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Elohim, produce arrepentimiento para salvación. Ese dolor produce es apartar, aborrecer, doler. Eso es lo que produce. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ahí se lo está diciendo, produce que muerte. Vamos a ver otro pasaje que estamos viendo. Vamos a ver otro pasaje. Y es el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Elohim, los sacrificios, las ofrendas, usted puede darle, pero si usted va a seguir, ¿qué pasaba? ¿Por qué se volvió ineficaz? No los mandamientos de Yahweh, no. Una parte de lo que Yahweh había mandado, que debía ir un sacerdote humano, un sacerdote de ahí, y llevar una ofrenda que había presentado el ofensor para expiar o para cubrir los pecados. A la hora de la verdad, ellos llevaban la ofrenda, pero querían seguir en lo mismo. Los sacrificios y su corazón seguía perverso. Su corazón se volvía más orgulloso porque decía, entre más plata tengo, más tengo para pecar, porque con mi plata puedo pagar por el pecado. Ahí no hay arrepentimiento.
Por eso se volvió ineficaz, porque no había arrepentimiento, no había conversión. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, ese sí, una persona que se duele por haber pecado, que entra en angustia por haber pecado, pero una conciencia cauterizada hace y deshace. Le lleva flores a la mujer, por ejemplo, le lleva flores, pero ella está comprando a las otras flores porque va a seguir pecando. Le lleva sacrificios a Yahweh, pero ya está juntando la plata para volver a comprar un cordero, un animal para presentar. Pero los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciará Yahweh. En Joel dice, no desgarres la ropa en su dolor, se desgarraban, sino desgarra tu corazón, que sea de verdad. Regresa a Yahweh tu Elohim, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso. Entonces, esto nos enseña su palabra. Hoy estamos viendo su palabra hermosa y bella, cómo nos enseña el verdadero. Una cosa es el dolor que produce las consecuencias de pecar, lo que estábamos diciendo. Y otra cosa es dolerse de haber pecado. Allí dicen, por eso dicen, no desgarren su ropa. No desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Regresa a Yahweh tu Elohim, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Así es que nos espera Yahweh de los ejércitos desde hace 2700 años. Salimos por el mundo hace 2700 años, pero tenemos que volver de verdad arrepentidos. De verdad debemos pasar por ese fuego, por esa situación, por esa vivencia, que venga ese arrepentimiento verdadero y que yo, antes de echarle la culpa a la gente, a mi papá, a mi tío, a mi mujer, a mi cónyuge, o bueno, el caso de cualquiera, no sé, bueno, de ya anciana, ya güey, yo he tenido solo una mujer, con ella convivo todavía, pero a todos aquellos que de pronto no hay que echarle la culpa a nadie, debemos mirar esa iluminación que viene de arriba, esa iluminación me muestra mi estado. Miro mi inmundicia, miro mis trapos de inmundicia dentro de mí, miro mi corroña, miro mi lepra y la reconozca como hizo el hijo pródigo, como está llamado el Efraín gentil. Contra ti he pecado contra los mandamientos, he pecado contra ti, oh Yahweh. Y la otra es que me produzca un tremendo dolor, que me haya producido el recordar mi vida y ante los pies de Yahweh estar recibiendo el verdadero arrepentimiento. ¿Ha habido muestras de eso en usted o en las personas que están alrededor suyo? ¿Ha habido muestras de una percepción de su propio pecado, de una angustia por el pecado? Es bueno que nosotros, que Yahweh les bendiga. Estése atento, estése atento, estése atento, porque seguiremos con los 4 siguientes, son 6. Tenemos preparado para ustedes. Estése atento, porque en cualquier momento lo traeremos, o sea, ya sea en el Shabbat, lo seguiremos dando. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia, y que el Espíritu de santidad del Padre trabaje en usted, trabaje en muchos, trabaje en esa persona, pero trabaje en usted, primero en nosotros, para vivir un verdadero arrepentimiento y volvernos
de verdad a nuestro Padre Celestial. Te alabamos y te exaltamos, oh Yahweh de los Abrazo.